Muy buenas noches. Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Lina Hernández y esta noche vengo para continuar con los temas que hemos venido tratando en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Quién me quiere dar un resumen de los temas que hemos visto en los viernes anteriores? A ver, alguien muy rápido que nos cuente cuál fue el tema de hace 15 días. El respeto. ¿Y cuál es el tema global, el general? La familia. La familia. El respeto. ¿Y hace 8 días? La humildad. La humildad. Muy bien. Hoy vamos a continuar entonces con el tema Valora tu familia y vamos a hablar acerca de la comunicación en la familia. Antes de iniciar, quiero que tengamos claro dos conceptos. Uno, el concepto comunicación, que es diferente al concepto conversación. Conversar es fácil y normalmente lo hacemos muy frecuente, pero comunicarse es un poco más difícil, porque la comunicación es más profunda, la comunicación es más comprometedora, la comunicación enriquece. En cambio, la conversación solo entretiene. Los contenidos de una verdadera comunicación son todas aquellas cosas que están dentro de nosotros, en nuestro mundo íntimo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Nosotros conversamos de todas esas cosas que salen del interior. Los contenidos de una conversación son más externos, son menos profundos, como, no sé, relatos, ideas, juicios, diríamos a veces hasta el chisme, ¿no? Ese no lo entretienen en el buen sentido de la palabra. Entonces, teniendo claro que comunicarnos es un concepto más profundo a conversar, empecemos entonces a profundizar un poco en este tema de la comunicación en la familia. Todos somos conscientes que la familia es el lugar donde los seres humanos desarrollamos una personalidad y formamos un carácter. Es por eso que muchas veces somos tan parecidos a nuestros papás, a nuestra mamá o a nuestro papá, porque es que de ellos aprendemos muchas cosas a medida que vamos creciendo. Eso nos va formando un carácter y una personalidad. En la familia también nosotros aprendemos a conocer el significado de lo que es el amor, a ser afectivos, a dar cariño. La familia nos prepara para la vida, pero sobre todo la familia nos acompaña. O bueno, así debería ser. Lamentablemente hoy estamos en un mundo donde vemos que los padres hacen cosas terribles con sus hijos, los hijos con sus padres, los esposos entre ellos, y no es lo que el Señor ha querido que suceda cuando Él formó una familia. Nosotros tenemos un concepto de familia basado en un modelo en que de pronto lo tenían nuestros padres, nuestros abuelos, donde había tiempo para la convivencia. Era muy importante en la familia pasar tiempo juntos, compartir. Y tanto hombre como mujer tenían como unos roles muy definidos, ¿no? Entonces, el hombre era el que proveía, el que trabajaba y llevaba la provisión a casa. La mujer se quedaba cuidando su hogar, haciendo las funciones de la casa. Pero hoy en día hemos pasado a un modelo diferente, porque hoy tanto el hombre como la mujer quieren tener una vida profesional, una vida laboral, quieren progresar en su trabajo, y eso también ha llevado a que, contrario a lo que sucedía antes, haya menos convivencia en la familia. Hay menos tiempo, y si hablamos de Bogotá, ni se diga. Mujeres, hombres que salen desde las 5 o 6 de la mañana a trabajar y llegan a las 7 o 8 de la noche. Hay menos tiempo. Y ese modelo también cambió en el sentido en que la mujer se ha vuelto coproveedora
y en algunos casos es la única proveedora en su casa y el hombre se está quedando, por el contrario, haciendo labores en la casa. Este cambio en este modelo nos ha propiciado que haya una ruptura en la comunicación, que haya dificultades en la comunicación en la familia. Además, si le sumamos a todo esto que el mundo ha cambiado, televisión, internet, teléfonos celulares, todos estos medios de comunicación, no es que sean malos, pero han llevado a que cambie la dinámica de las personas, de las sociedades, del mundo entero y obviamente de la familia. Se ha visto influenciada por todos estos medios virtuales. Hasta el punto que en el pasado había respeto por los padres, habían valores, había disciplina, había el castigo, ¿no? Que ahora eso es, mejor dicho, si uno habla de castigar, eso hasta la cárcel va a dar. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, que mi mamá con solo mirarme yo ya sabía qué era lo que me estaba diciendo y ya sabía cómo me tenía que comportar. Sí, en la casa no, solo con mirar, ya sabía uno que tenía que sentarse. Todo eso ha cambiado. Antes, sí, ahorita ellos son los que lo miran mal a uno y uno se... Sí, señor. Antes no había apertura a hablar de temas sexuales o de drogas, eso no se veía, ¿no? Eso no eran temas que se tocaran con los papás. No había tolerancia de los padres para con los hijos, ellos eran los que mandaban. Los hijos no cuestionaban las decisiones y la autoridad de los papás, había respeto. Digamos que la comunicación entre papá y mamá fluía bien, pero la comunicación entre el papá y los hijos no se daba tan frecuente, sino que era la mamá la que hacía esa función, ¿no? Entonces era la mamá la que hablaba con los hijos, y si el papá pues quería como que dar alguna instrucción, era a través de la mamá. Ya era la intercesora. La intercesora, sí. Hoy es diferente, hoy ha cambiado totalmente esto. Hay mayor tolerancia, de repente sí, hay libertad de expresión, diálogo al mismo nivel, hasta el punto que algunos padres dicen, es que yo soy amigo de mi hijo o de mi hija. Respetable, no sé hasta qué punto sea bueno. Pero también se ve que hay más falta de respeto de los hijos a los padres y viceversa. Hay libertinaje, consecuencia de una falta de disciplina, de autoridad, de respeto y de convivencia en la familia. Hoy en día a muchas familias les cuesta muchísimo tener una buena comunicación porque no hay tiempo para hablar. Como les decía, si es en Bogotá, por ejemplo, donde vivimos, no sé, 8 millones de personas, no sé, no, 9. Salimos desde muy temprano, llegamos muy tarde, entonces no hay tiempo. Y aquí, en este punto de que no hay tiempo para hablar, quiero que revisemos qué nos dice Deuteronomio 6. Deuteronomio 6:6. Cuando Moisés le dice a los israelitas, a los papás israelitas, que debían enseñarle a sus hijos las leyes de Dios. Y entonces ellos le preguntan, pero bueno, ¿y cuándo tenemos que hacer esto? ¿Cuándo tenemos que enseñarles? Y Moisés les contesta, cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo. Entonces, Deuteronomio 6:6. Entonces, no se trata de que no tenemos tiempo. Se trata de que, como Moisés le decía a esos papás israelíes, tenemos es que aprovechar todas las situaciones, todos los momentos que tengamos disponibles para comunicarnos en familia. Y a veces hay situaciones que son dolorosas, por ejemplo, momentos de crisis, donde de pronto hay una enfermedad, o hay muerte, o hay pérdida del trabajo, o hay problemas con un hijo.
Pero en esas situaciones también tenemos que aprovecharlas para que fomentemos y propiciemos una comunicación entre los miembros de la familia. Hay ocasiones como por ejemplo, no sé, comidas familiares o festejos, digamos cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Año Nuevo. Son momentos en que deberíamos aprovechar para que padres e hijos se demuestren, haya un diálogo entre padres e hijos, pero no solo un diálogo verbal, sino también no verbal. Entonces, que se demuestren afecto, que se abracen, que se besen, que haya intimidad en el interior de la familia. Pero por el contrario, es cuando más peleas hay. Si miramos las estadísticas, el Día de la Madre es de los más violentos que hay. También podríamos comunicarnos con nuestra pareja. Cuando nos quedamos, cuando ya los niños se van a dormir, apaguemos el televisor, conversemos. Entonces, como le decía Moisés a los israelitas, no hay que buscar un momento especial, único, específico para comunicarnos en familia. Aprovechemos hasta los momentos que consideramos que son difíciles o que no son indicados para buscar esa comunicación con nuestros hijos y con nuestras parejas, con nuestros esposos o con nuestras esposas. Y aquí yo quiero valorar y resaltar lo que algunas familias están haciendo, porque han decidido cambiar todo eso que nos está atropellando, que es esa falta de comunicación. Alguien que por favor me ayude a buscar Efesios 5, 15 y 16. Porque es que hay algunas familias que definitivamente dicen, no, o sea, no podemos permitir que esa falta de comunicación nos rompa con una sana convivencia. ¿Alguien la tiene? Efesios 5, 15, 16. Acá dice, así pues, mirad atentamente cómo vivís, que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice Efesios? Que algunas familias han decidido pasar menos tiempo con la televisión, con el computador, con el celular y más comunicándose entre ellos. Que algunas familias han decidido sentarse a la mesa al menos una vez al día, tomar uno de los alimentos como familia a conversar. Que algunas familias, lamentablemente, pocas, aprovechan para conocerse mejor mientras estudian la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Efesios? Que debemos encontrar tiempo para hablar todos los días, no andar como tontos, sino como hombres responsables, aprovechando cada momento con nuestra familia, a través del diálogo, a través de la conversación. Qué rico es que cuando nuestros niños se vayan para el colegio o los adolescentes se vayan para la universidad o mi esposo o mi esposa se vaya a trabajar, nosotros les digamos algo bonito, algo positivo, no sé, que antes de que se vayan estudiemos el evangelio del día, hagamos una oración con ellos. Seguro que eso les va a ayudar mucho durante el día y nos va a ayudar muchísimo a estar más unidos. Eso es comunicarnos. Pero pensamos que comunicarnos es decir y decir y decir cosas. Y como les decía, de repente ni siquiera es comunicarnos. De repente eso es conversar. Es importante conocer que las motivaciones para tener una comunicación dentro de la familia giran principalmente en torno al amor entre sus miembros. Es fundamental escuchar al otro, no prejuzgar, respetarlo y tener la capacidad de ponernos en los zapatos del que se está comunicando conmigo. Eso se llama empatía y es tan difícil. Sin embargo, este ideal de comunicación
sabemos que no corresponde con la realidad en nuestra sociedad y mucho menos en nuestras familias, porque tenemos la tendencia a hacer lo contrario, a juzgar, a señalar. Tenemos la tentación de hacer todo lo contrario a lo que debemos hacer, a criticar muy fácil. Y sabemos también que la comunicación entre padres e hijos es muy difícil, pues los que todos hemos sido hijos y hemos pasado por algunas etapas donde sabemos que es muy difícil comunicarnos con los papás. Y los que tenemos hijos y ya están un poco más grandes, también lo hemos vivido entonces doble vez. La comunicación entre padres e hijos es limitada y complicada, porque hay causas externas, tales como que los hijos han malentendido sus derechos. Entonces, como hoy en día no se les puede castigar, hago lo que quieran, hasta incluso amenazan con demandar a los papás. Además que como usan un lenguaje distinto, ahora hablan de un modo que, la verdad, pues entre ellos se entienden, pero no sé si los papás les entiendan. Yo ya pasé por allí. Y hay causas internas, que son que los padres quieren controlar a los hijos, pero los hijos quieren que no les falte, que su intimidad no se vea afectada, que no me presionen. Y muchos, muy pocos, no sé, algunos diré, les da miedo no cumplir con el ideal de hijos que esperan sus padres. Por eso es que la comunicación entre padres e hijos se hace tan difícil. Y ni decir que la comunicación entre hombre y mujer, entre esposos. Entre esa comunicación existen también muchas barreras. Muchos se sienten víctimas o en realidad son víctimas, poco valorados, se cansan, se estresan, se frustran cuando van a tener una comunicación con su pareja. Y sumado a todo eso, que no existe la cultura de saber escuchar. Entonces, a ver quién tiene la razón, ¿no? Es que yo tengo la razón. Cada cual tiene su motivo y cada cual tiene la razón. Y ya les decía, hay un alejamiento de los miembros de la familia por causa del trabajo. Esto resta tiempo de convivencia y todas esas cosas pues hacen difícil y casi inalcanzable una comunicación fluida, abierta, dispuesta al diálogo dentro de la familia. ¿Y qué es lo peor de todo? Que hay unas consecuencias gravísimas a toda esta falta de comunicación. Y la más frecuente es la intolerancia, la cual, yéndonos bien, lleva a un diálogo superficial entre la pareja, entre los padres. Pero yéndonos más allá puede llevar a consecuencias más graves como golpes, como peleas, como pleitos. Y esto nos hace que las familias en la sociedad se hayan vuelto disfuncionales. Familias disfuncionales donde hay ausencia de comunicación. Familias disfuncionales donde puede haber dos extremos. Una familia anárquica donde a todo el mundo de la familia le vale 5 el otro. Donde no hay reglas, donde hay evasión, donde no hay autoridad, donde hay desatención. Y en el otro extremo está la familia dictatorial, donde son rígidos, autoritarios, violentos, reina la imposición. Y ante estos dos extremos, que rompen con la comunicación entre padres e hijos, entre esposos, se forman hijos disfuncionales que tienen grandes probabilidades de desarrollar conductas antisociales porque van a crecer sin ningún tipo de compromisos, sin límites, sin afectos. Y eso los hace más vulnerables a la influencia del entorno, cayendo en drogas, malas amistades, alcoholismo o cosas terribles. Vemos por qué es importante la comunicación en la familia. Vemos por qué podemos llevar a nuestros hijos
a caminos equivocados si no permitimos y si no fomentamos esa comunicación en nuestras familias? Encontramos en muchas familias que muchos jóvenes se quejan de que los padres no escuchan, y muchos padres también se quejan de que los hijos no escuchan. Eso es de lado y lado. Y en realidad, para que haya una buena comunicación, todos debemos escuchar con atención a los demás miembros de la familia. Santiago 1:19 nos dice: hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Es fundamental saber escuchar. Y ustedes que son padres deberían preguntarse: ¿de veras escucho a mis hijos? Porque si ustedes tienen hijos, tal vez se les va a hacer difícil escucharlos si ellos llegan a hablarle cuando ustedes están cansados de estar todo el día en la oficina o en la calle. O de pronto difícil concentrarse en lo que están diciendo cuando les están diciendo cosas que para ustedes son poco importantes, pero que para ellos sí son importantes. Y Santiago nos dice: debemos ser prestos en cuanto a la escucha. Esto significa que debemos escuchar con atención, no solo lo que nos están diciendo nuestros hijos, sino cómo nos lo están diciendo. Fijarnos en su tono de voz, en sus gestos. Así podremos saber cómo se sienten. Hacerles preguntas. La Biblia nos dice que se necesita habilidad para descubrir lo que la otra persona piensa o siente. Nos dice Proverbios 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Es decir, tenemos que ser astutos para interpretar esos gestos, esos tonos de voz con los que nuestros hijos se están comunicando. Porque quizás, si se nos pasa algo, puede ser muy tarde. Así que cuando ustedes hablen con sus hijos, pregúntenles, mírenlos, analícenlos, sean, como dice Proverbios, como en aguas profundas, sean sabios, entiendan qué es lo que ellos están ocultando, qué es lo que ellos no quieren decirles, especialmente en temas que para ellos es difícil de hablar. 25. Igual para la pareja. No sé si les ha pasado a los hombres, porque escucho mucho que los hombres lo dicen, que cuando las mujeres de pronto nos quedamos por ahí seriecitas y nos preguntan qué nos pasan, y nosotras, nada. Pasa mucho. ¿Qué les ha pasado? No es a mí solamente que pasa. Porque nos pasa mucho. Nada. Y hay muchos que dicen: ¿de verdad no les pasa nada? Bueno. Nos pasa mucho. Les toca ser astutos. Exactamente. Y como nos dice Proverbios, escudriñar en esas aguas profundas del corazón de sus esposas. Para entender en realidad qué es lo que está pasando. Porque si ustedes en realidad se quedan con ese nada, después las cosas pueden estar de verdad como un océano infinito, como dice Germán. Ese nada es mucho. Ese nada es mucho. Por otro lado, sobre los hijos, ¿qué pueden hacer para que sus hijos les pidan consejos a ustedes y no a los amigos? Confianza, escucharlos, demostrarles que con ustedes pueden hablar de lo que ellos necesiten hablar. Muchos adolescentes, especialmente, que es una de las etapas más difíciles de la vida, desean que sus padres los aconsejen, pero si los padres no los toman en serio, entonces se van a ir a buscar consejo donde alguien que quizás no les dé buenos consejos. Demuéstrenles a sus hijos que siempre ustedes están dispuestos a escucharlos, a comprenderlos, sin importar de qué quieran hablarles. Así ellos se sentirán cómodos, les darán confianza y escucharán sus consejos.
Pero si los papás reaccionan mal cuando los hijos le cuentan algo, si se enojan, si se molestan, pues, ¿qué van a hacer los hijos? No les van a contar nada. Igual sucede entre esposos. Un matrimonio es más feliz si es capaz de tener una verdadera comunicación, porque la comunicación alimenta el amor. Comunicarse es amar de verdad, porque regala la propia intimidad. Yo les decía cuando hablábamos de comunicación, es lo que uno tiene adentro. Eso es comunicarse. Y si con el esposo, con la esposa, tenemos esa capacidad de comunicarnos, estamos revelándole todo eso que tenemos adentro, todos esos sentimientos que tenemos. Solo quien se comunica con profundidad ama. El demás, el que solo dialoga, no tiene un amor verdadero por su pareja. Y ojo, en todo momento, y en especial entre los miembros de la familia, es importante escuchar antes de responder. El rey Salomón en Proverbios 18:13 dijo algo muy sabio: el que responde antes de haber escuchado pasa por un estúpido y queda en ridículo. Si los padres escuchan con calma, quizá logren entender por qué el hijo o su esposo o su esposa dijo lo que dijo. Solo podrán ayudarlos si entienden bien la situación. Así que escuchemos con amor y tratemos de comprender lo que está ocurriendo con la otra persona. Y así podremos decir algo que realmente ayude. Pero si no escuchamos y respondemos antes de haber escuchado lo que la otra persona tiene para decir, vamos a quedar en ridículo y de verdad no vamos a ayudar a la otra persona. También debemos pensar antes de hablar. Nos lo decía Santiago, hay que ser lentos para hablar y enojarse. Nosotros a veces somos más impacientes con los miembros de nuestra propia familia que con los demás, que con nuestros compañeros de trabajo, que con los hermanos de comunidad. Y el apóstol Pablo le dijo a los cristianos de la ciudad de Colosas: esposos, sigan amando a sus esposas y no se encolericen amargamente con ellas. A los padres les recomendó que no fueran demasiado exigentes con sus hijos para no desanimarlos. Todo eso está en Colosenses. Y a los cristianos de la ciudad de Éfeso les dijo: arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Esto está en Efesios 4:31. ¿Y Colosenses cuál es la cita? Colosenses 1 y 3. Ahí toca, son resúmenes de pedacitos, entonces léalo completico y nos cuenta. Efesios, la otra es Efesios. Efesios 4:31. Entonces, sí, tarea para ayer y para entre 8 días retomamos la tarea. Entonces, a veces somos tan impacientes, nos da mal genio tan fácilmente con las personas de nuestra familia, cuando Pablo en Efesios nos dice: arranquemos de raíz todos esos disgustos, todos esos enojos, gritos, ofensas que podemos llegar a tener entre nosotros mismos miembros de la familia. En cambio, debemos tratar de cultivar el fruto del Espíritu de Dios, y así podremos mantener la calma y ser pacientes cuando estemos en situaciones difíciles, como nos lo dice Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. ¿Cómo cambiarían las familias del mundo entero si cambiáramos todos esos disgustos, enojos, arrebatos por alegría, por paz, por comprensión, por amor? Seríamos una sociedad muchísimo, muchísimo mejor.
Y además, los padres y los esposos debemos actuar conforme a Jesús nos enseñó, ¿verdad? Recordemos lo que nos dice Lucas 22, cuando Jesús estaba en la última cena con sus discípulos, con sus apóstoles, y ellos se pusieron a discutir entre ellos quién era el más importante. Jesús ni les gritó, ni les habló mal, ni los maltrató. En vez de eso, los corrigió con calma y con amor. Les recordó que habían estado a su lado en los malos momentos, y como estaba seguro de que iban a ser fieles cuando Satanás los atacara, les prometió que serían reyes como Él en el cielo. Esos son los ejemplos que tenemos que seguir, los que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Entonces, a controlar tanta ira entre los miembros de la familia, a controlar tanta exacerbación que nos da cuando nos dicen algo que no nos gusta. Seamos más a ejemplo de Jesús y actuar con amor, con calma, con misericordia. Especialmente si son nuestros familiares, nuestro esposo, nuestros hijos, con ellos más. Pero también a los hijos hay que decirles algunas cosas, que también deben aprender a mantener la calma. Porque a los hijos no les gusta que los padres le digan lo que tienen que hacer, ¿no? No sé, Anita, que tiene una hija ya por ahí como en la adolescencia, ya pasó con uno, no les gusta. Y ellos no reaccionan, no piensan que los papás les dicen las cosas o los corrigen, es porque los aman, porque los amamos. Los hijos deben aprender a escuchar también. Deben escuchar con calma, ser obedientes a sus padres. Así seguramente, muy seguramente los papás van a aprender a confiar en ellos y quizás les den más libertad para algunas cosas que si se comportan lo contrario. Hay que aprender a hablar y a escuchar, sí, porque esa es la otra, ¿no? El tonito con el que se dicen las cosas. En cuanto a la pareja, para que la comunicación se dé bien en una pareja, pues hay que tener en cuenta que no se puede ni imponer, no se puede presionar, porque nadie se va a permitir que haya comunicación, se va a abrir a comunicarse con su pareja si el otro lo está presionando y le está diciendo, a ver, dígame, a ver, dígame. No sé, en algunas partes he visto en una novela, dígame, a ver, sí, acá estoy, dígame. Eso es presión, así nadie se va a abrir. Yo creo que por el contrario, yo prefiero decir, no, dejemos así, yo me voy. La manera más segura de invitar a que el otro se abra a la comunicación es que uno primero se abra, que uno primero exprese lo que siente. Mostrarse inofensivo, lejos de agresividad, de acusación. Eso facilitaría muchísimo la comunicación en la pareja. Pero si el otro de verdad empieza a pelear, a discutir, pues se va a sentir, la otra persona se va a sentir acusada, se va a defender, hasta ahí llegó comunicación, porque lo que van a hacer es empezar a pelear entre ellos. Y más adelante pues van a evitar la comunicación. Yo para qué me pongo a hablar, pues sí, siempre tiene la razón. Y sucede muchísimo en las parejas. Y no se da la comunicación. Y allí pues se rompe toda posibilidad de que la pareja avance como pareja. Entonces, hermanos, si la comunicación en sus familias no es tan buena como les gustaría, no se desanimen. Sigan esforzándose por mejorarla, obedezcan todos esos consejos que la Biblia nos está mostrando hoy a través de estas citas bíblicas, que vi a Jenny apuntarlas. Yo creo que Jenny les pasa el dato. Sigan esforzándose en lograr esa comunicación. En el paraíso todos vamos a ser perfectos y no vamos a tener problemas de comunicación, pero como todavía no hemos llegado allá,
aquí vamos a seguir cometiendo errores, entonces que no nos dé miedo, que no nos dé ningún tipo de recelo pedir perdón si tenemos que pedir perdón porque nos hemos equivocado. Perdonemos si el otro viene a pedirnos perdón, el esposo, los hijos. Quiéranse mucho en familia. Y así van a estar unidos, porque el amor es muy poderoso. Y ustedes han escuchado la cita de 1 Corintios 13, 4, 7, como es de linda, ¿no? ¿Qué dice? 1 Corintios 13, 4, 7. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumida, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Hermosa cita bíblica. Si siempre en su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, se tratan con amor, la comunicación será mejor cada día. Y así van a ser todos felices y van a honrar a Dios. Y lo digo por testimonio propio, porque definitivamente uno en la vida comete muchísimos errores, y más cuando uno no conoce a Dios, no conoce de Dios y no está en este caminar. Y a mí me sucedió no solamente con mi esposo, con mis papás, con mi hijo, y solo pasa cuando Dios me puso una prueba muy grande en el camino, que fue una enfermedad. Yo empecé a valorar lo que era estar en familia, vivir en familia, tener una familia que se preocupe, que esté incondicionalmente para uno. Y aprendí a tener esa comunicación con ellos. Yo no soy de acá, mi mamá y mi papá no viven acá. Y yo me hablaba con mi mamá, yo la llamaba cada 8 días, cuando estaba de buenas, para saber cómo estaba. Y a partir de esa enfermedad, de ver que de verdad los papás dan hasta la vida por uno, aprendí que tengo que estar pendiente de ellos, de cómo amanecieron, de cómo pasaron su día, de comunicarme, de llamarlos. Con mi hijo nunca hablaba. A raíz de eso también la comunicación con mi hijo mejoró notablemente. Yo no soy de conversaciones, de hablar por mucho tiempo en una conversación. Y él se burla mucho porque dice: mi mamá ya me va a colgar. Pero estamos más unidos a través de la comunicación, porque él sí habla bastante. Con mi esposo estamos terminando un proceso que no ha sido fácil, porque ese tema de la comunicación, como les decía, el empezar a decir: es que ¿para qué le digo esto si usted se va a molestar? ¿Para qué le digo lo otro si usted siempre tiene la razón? Lo lleva a uno a que cierre esa puerta, esa opción de comunicarse. Y ha sido un proceso en el que hemos trabajado con mi esposo, y ahí vamos, mejorando cada día en la comunicación, hasta el punto que nos ha ayudado a mejorar el trato entre nosotros, porque como les decía ahora, no sé por qué cuando estamos en familia nos damos más duro, nos tratamos más duro que lo que tratamos a los demás. Y era un mal genio constante. Eso ha ido cambiando, por gracia de Dios, muchísimo. No es fácil, pero hay que tratar de hacerlo. Bueno, un amigo mío dice: tratar es nada, hay que hacerlo. Porque si tenemos una familia es para vivir en amor y en felicidad con ellos, no en amargura. Y la comunicación definitivamente nos va a ayudar a eso. Eso era lo que quería comentarles hoy. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.